No hay que confundir el anticristo con el demonio. Hay mucha gente que piensa, el anticristo va a ser el demonio encarnado, una mujer que se va a quedar embarazada del demonio, va a tener un hijo que... No, eso no tiene nada que ver con lo que dice ni la Iglesia, ni con lo que dice la Sagrada Escritura en absoluto. En la Sagrada Escritura, el anticristo aparece con diversos nombres. Por ejemplo, San Juan lo llama en el Apocalipsis la bestia que sube del abismo, ¿no? O le llama el anticristo en las cartas. San Pablo le llama el hijo de la perdición, el hombre impío, y la Iglesia en su conjunto ha visto en este ser una persona que se llama el anticristo, que es un hombre, un ser humano, que va a estar poseído por Satanás, pero que libremente va a ceder su libertad al demonio para recapitular en sí todos los males de la humanidad. Y desde ahí tratar de extraviar a la humanidad para que se aleje de la religión, para que se aleje de la fe, para que se aleje de Dios. Va a ser un ser humano que va a venir acompañado de otro ser humano al que se llama el falso profeta. El demonio, digamos, que imita la Trinidad, igual que están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues ahí estará Satanás, el anticristo y el falso profeta, como una pseudo-trinidad. El anticristo, dice el magisterio de la Iglesia, que propondrá una solución aparente a los problemas de la humanidad a precio de la apostasía de la verdad. Y el falso profeta aparece como una figura religiosa que pondrá todo su empeño en que la gente siga al anticristo, le dé culto y vaya tras él. Será, por lo tanto, una especie de gobernante o rey del mundo, señor del mundo, o un personaje pues políticamente importante, o un presidente global, algo por el estilo, ¿no? Una persona concreta, no es una ideología, no es un sistema, no es un partido, no es la televisión, no, es una persona concreta, según además los padres de la Iglesia, aquí ya yendo un poco más allá de la Escritura, de raza judía, igual que Cristo fue judío, pues él será de raza judía, ¿no? Y que también reinará durante 3 años y medio, ¿no? Como Cristo predicó durante 3 años y medio, dice la Escritura, el anticristo también estará en su poder durante 3 años y medio. Jesucristo dijo que teníamos que estar en vela siempre, en todo momento, y que no sabíamos en qué momento iba a venir el Hijo del Hombre. Pero también en una parte de la Biblia que se llama el discurso escatológico, que lo podéis ver en Mateo 25, por ejemplo, y los paralelos de Marcos y de Lucas, Jesús da una serie de signos que precederán a la venida del anticristo. Y también San Pablo en las cartas a los tesalonicenses, ¿no? Da una serie de signos que precederán a la venida del anticristo y que nos tienen que hacer estar despiertos, ¿no? Porque Jesús dijo, igual que cuando veis que el árbol echa yemas, sabéis que se acerca la primavera, ¿no? Pues igualmente cuando veis estos signos sabéis que se acerca, pues eso, ¿no? Lo que viene. Hay muchos signos, pero uno de ellos muy importante es lo que llaman la anomía, que significa literalmente la no ley, la negación de la ley natural, ¿no? Un momento de subversión de la ley natural en la cual pues se piensa que en la naturaleza no hay una ley moral que hay que seguir, sino que cada uno se da su propia ley, que la ley es lo que uno dice y que realmente coincide mucho con el ambiente que estamos viviendo en este momento, que es un ambiente en el cual se niega la naturaleza humana a través de la ideología de género, se niega el derecho a la vida a través del aborto, se niega que haya una verdad objetiva a través del relativismo, se niega que haya una moral objetiva a través de decir que cada uno tiene su cultura. Entonces, el ambiente que se está creando con la ideología woke y con las nuevas ideologías de género, ideología neomarxista, liberal, globalista, climático, ecologista, esto se parece o es la anomía realmente, ¿no? La negación de la ley natural, ¿no? No hay una ley natural que yo tengo que seguir, sino que yo me doy mi propia ley. No hay una identidad que yo tengo que seguir, sino que yo me doy mi propia identidad. Y la Escritura es unánime en que en este ambiente de anomía es en el que vendrá el anticristo. Eso no quiere decir que va a venir mañana, pero sí que quiere decir que el ambiente que estamos viviendo actualmente en Occidente es esa anomía que, desde luego, o habrá cuando venga el anticristo o perdurará hasta que venga el anticristo. Luego hay otra serie de signos que presentan, ¿no? Pues la apostasía de la verdad, como mucha gente reganará de la verdad, también mucha gente se alejará de la religión, se alejará de la fe, ¿no? También se habla de la reconstrucción del templo de Jerusalén, según la Sagrada Escritura, ¿no? Se habla pues de una persecución contra los cristianos y luego también se habla de algunos signos cosmológicos, ¿no? Pues dice la Escritura, las potencias del cielo se conmoverán, o dice San Lucas, la gente estará como ansiosa por el ruido del oleaje, ¿no? O sea, hay como una serie de signos también de algún modo catastróficos que parece que van a predecir la venida del anticristo y la venida de Cristo, ¿no? Que viene después del anticristo. Entonces, hay una serie de signos que es bueno estudiar, que es bueno conocer, pero que también Jesús dice, en todo caso, estemos en vela siempre, porque son signos que prepararán a la última generación para la gran tribulación, que es la última gran persecución que va a haber en la historia. Va a ser una persecución global contra todo lo religioso, particularmente contra los católicos, contra los cristianos, y en la cual habrá que perseverar.
Todo ese conjunto de cosas son como los signos que van a preceder a la venida del anticristo o acompañar la venida del anticristo y preceder la venida de Cristo. ¡Horribles! ¡Horribles cosas van a pasar! ¿Qué les pasarán a ti? ¡A ti! ¡A ti! ¡Y a ti! Hay personas que han recibido revelaciones particulares y que hablan del anticristo en esas revelaciones que ellos han tenido, ¿no? Las revelaciones personales particulares, la Iglesia dice que no son dogma de fe y que hay que tener en cuenta que la gente que las recibe según sus propias categorías mentales y que a veces pues, puede interpretar las cosas de una manera un poco personal. Por eso yo, en el libro que he escrito, se llama La venida del anticristo, los signos del fin, no me he querido basar en revelaciones particulares, sino en los tres pilares de la fe cristiana: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, que yo creo que son los tres puntos que son claros para poder hablar con seguridad y con certeza de lo que es el anticristo, de quién será, de cómo vendrá, de qué supondrá. Basarse en la Sagrada Escritura, como he comentado, los textos de San Pablo, de San Juan, del Apocalipsis y del Evangelio. En los padres de la Iglesia, que los padres de la Iglesia hablaron de este tema, San Ireneo, San Hipólito, otros padres de la Iglesia posteriores como San Agustín, San Jerónimo, escribieron sobre el tema del anticristo y hablaron de él, de lo que habían recibido de la tradición de los apóstoles, no inventándose cosas, sino que ellos recogen la tradición de lo que viene pues, de San Juan, de San Pablo, de San Pedro, y lo toman y lo van poniendo por escrito. Y también el magisterio de la Iglesia, que es verdad que habla del anticristo en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es una joya verdadera y allí hay varios números que hablan del demonio y 3 en concreto que hablan del anticristo. Y entonces hablan del anticristo como una impostura religiosa que va a pedir pues una apostasía de la verdad. Entonces, en ese libro, en mi libro La venida del anticristo, yo me baso sobre todo en la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, para poder, ahí como pongo con datos, con citas, a través de citas de la Biblia, del magisterio y de los padres, qué es lo que de seguro sabemos del anticristo, de su venida, qué supondrá, qué tenemos que hacer para prepararnos y cómo en el fondo eso, aunque parezca algo negativo, es una preparación para la última victoria de Cristo. Es importante comprender que el anticristo no va a ser una persona horrible con unos dientes afilados y que va a ser como un horror, como un monstruo, ¿no? Sino que el poder, la potencia del anticristo es la seducción. La Sagrada Escritura es clarísima, es la seducción, es una seducción a la gente. Por tanto, aparecerá como un hombre carismático, que tiene la solución, que es capaz como de aunar a todos, a todas las naciones, a todas las potencias, que es capaz como de hacer el bien, como que propondrá una solución a los problemas de la humanidad a precio de negar la verdad, a precio de negar la religión, a precio de negar las cosas, ¿no? Entonces, de primeras tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros podemos ser embaucados por el anticristo. Y en ese sentido, dice incluso la Escritura que vendrá como con poder del cielo, ¿no? Que se presentará de algún modo como un falso Mesías, no tanto religioso, sino político, que es como querían que fuera Cristo los judíos de su tiempo, un Mesías político, se presentará como un Mesías político, pero ciertamente con ese poder de embaucar a los demás, ¿no? Y de que parezca que lo que él ofrece es lo mejor y que es la mejor persona del mundo, el hombre más virtuoso del mundo, ¿no? ¿Cómo mantenerse, por tanto, vacunados frente a esta venida del anticristo y cómo poder distinguir de algún modo? Hay una frase muy misteriosa que Jesús dice en el discurso escatológico que habla del fin del mundo, que es: donde esté el cuerpo se reunirán las águilas, ¿no? Otras traducciones dicen: donde esté el cadáver se reunirán los buitres. Eso quiere decir, donde esté la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ahí es donde se reunirán los que son realmente fieles, los que se alimentan del cuerpo de Cristo, que serían como las águilas o serían como los buitres, ¿no? Entonces, permanecer en la comunión de la Iglesia, en la comunión eucarística de la Iglesia, permanecer fieles a la Iglesia, a los guías de la Iglesia, a lo que nos diga la Iglesia, ¿no? Porque ese tiempo del anticristo, que será después de una gran crisis mundial, según las fuentes que tenemos disponibles, parecerá que habrá que elegir entre ser verdaderamente cristiano al 100% o seguir al anticristo y tener un cristianismo diluido, azucarado, light, y ahí precisamente los que permanezcan fieles a la Iglesia serán tenidos pues, por integristas, fundamentalistas, un peligro para la sociedad, fanáticos. Justamente lo que hay que hacer es permanecer unidos a la fe de la Iglesia, en la comunidad de la Iglesia, y así es como podremos ver venir al anticristo.
Hay gente que puede pensar que hablar del anticristo es como ser alarmista, pensar que estamos metiendo miedo a la gente o que le estamos sacando del presente para que mire a un futuro, a lo que vendrá, la pongamos en inquietud. Ese no es para nada el objetivo de hablar del anticristo y no es para nada el objetivo del libro. El objetivo del libro principal es mostrar que la victoria es de Cristo, que Cristo va a vencer y que aunque en la historia haya momentos en los que parece que el mal va a vencer, al final vence Cristo. Estamos en un momento histórico en el que objetivamente la fe cristiana en Occidente está siendo muy atacada, en el que parece que hay como mucho poder diabólico suelto y que la gente está perdiendo mucho la esperanza. El libro y el hablar del anticristo ayuda a darnos cuenta de que la victoria final es de Cristo. Y eso es lo que queda. La gente que ha leído el libro después me dice, es muy bonito porque al final te quedas con la conciencia de que la victoria es del Señor y de que nada de lo que pase escapa de su mano. Hay mucha gente que piensa que hay cosas que pasan en el mundo que escapan de las manos de Dios. En el libro lo que se ve claramente es que no, todo está en manos de Dios. Y además el libro nos prepara no solo para reconocer los signos del anticristo si nos toca a nosotros y estar preparados, que creo que es muy importante, sino para que cada uno estemos preparados para cuando venga a vernos el Señor a nosotros, porque para cada uno el fin de los tiempos es cuando se muere. O sea, a lo mejor nosotros nos morimos, no vemos el fin de los tiempos y sin embargo yo tengo que estar preparado para ese momento. Si yo estoy preparado para la venida del anticristo, estoy preparado para mi propia muerte. Entonces es también un modo de prepararse para la propia muerte y de permanecer en vela durante toda la vida para cuando el Señor nos llame. Pues hace ya un tiempo estuve leyendo el diario de Santa Faustina Kowalska, el diario de la Divina Misericordia, que es un diario en el que ella, o sea, digamos por obediencia a su director espiritual, se ponía a escribir todas las locuciones internas que tiene, las apariciones de Jesús y de María, y yo leía un fragmento cada día, ¿no? Porque es un libro muy grande, y de pronto un día me encuentro con un texto en el que dice ella que Jesús le dice, tú preparas al mundo para mi última venida. Entonces, a mí ese texto me impactó mucho, pero luego aparece en otras ocasiones que también se lo dice el Señor y se lo dice María. Y entonces aquello me impactó porque dije, claro, Santa Faustina es una santa canonizada por la Iglesia, lo cual supone una especie de aprobación tácita de las revelaciones, ¿no? O sea, no se promulgan como una revelación pública, pero sí que es cierto que tienen una autoridad, ¿no? Y además algo que se repite en 3 ocasiones en el diario. Y por eso fue por lo que yo me decidí a escribir el libro, ¿no? Vi que también al elegir al Papa Francisco, con las controversias que ha habido mucha gente que ha empezado a decir que si era el anticristo, que si era el antipapa, que si no sé qué, entonces también esto es fruto de la ignorancia de la gente, y entonces, y esto junto con todo el tema del nuevo orden mundial, la agenda que se está como implementando en el mundo, ¿no? Fueron como 3 cosas que confluyeron para hacerme pensar en que sería bueno escribir un libro que pudiera ayudar a la gente a comprender el destino de la historia, ¿no? Y particularmente con las palabras de Faustina, pues que de algún modo están marcando pues como un hito, ¿no?, en la historia. Yo estudié teología patrística, esa es mi licenciatura, por lo cual me he especializado en los padres de la Iglesia, que son los primeros santos teólogos de los primeros siglos de la Iglesia y que dan el paso fundamental de la revelación de Cristo a la universalidad de la fe. Y entonces, para mí son muy importantes los padres de la Iglesia, porque además son fuente de lo que llamamos la tradición, con T mayúscula, que es el conjunto de enseñanzas, gestos, palabras, verdades que se han transmitido a lo largo de la historia y que no están en la Escritura. El Concilio Vaticano II nos dice que hay 3 fuentes de la revelación: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Entonces, esas son las 3 fuentes con las que trabajamos los teólogos. Y por eso consideré muy importante, al meterme en un tema tan escabroso como este y tan dado a especulaciones, el buscar fuentes sólidas. Entonces, para buscar fuentes sólidas tenía que coger la Sagrada Escritura, pero no interpretada a mi manera, sino interpretada por los intérpretes autorizados, que son los padres de la Iglesia y algunos santos y el magisterio de la Iglesia, y por eso acudí a los padres de la Iglesia, que son de la primera época, ¿no? Pues San Hipólito, San Ireneo de Lyon, que son San Victorino de Petovio, un poco posterior, que son padres discípulos de la escuela de San Juan, del apóstol San Juan, que es el escritor del Apocalipsis, ¿no? Y estos autores son muy importantes porque ellos hablaron explícitamente del Apocalipsis, del fin de los tiempos, de los textos de Juan, de las profecías de Ezequiel, ¿no?, recogiendo la enseñanza de la escuela de
del apóstol San Juan. Por lo tanto, son testigos cualificados, ¿no? No son cualquiera, no son una persona que ha cogido el texto y ha dicho, a ver lo que me dice, no, sino que han recogido la tradición de los presbíteros discípulos de Juan y la han plasmado por escrito, ¿no? Entonces, son testigos cualificados que nos permiten aproximarnos a la interpretación que se hacía de los textos de la Sagrada Escritura en ese primer tiempo, con una proyección hacia el fin de los tiempos, ¿no? Y luego, por supuesto, el magisterio, es decir, lo que la Iglesia ha enseñado en sus documentos oficiales, sobre todo en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es donde la Iglesia, en ese documento maravilloso de San Juan Pablo II, digamos, permítanme la expresión, se ha mojado más con ese tema al hablar del anticristo, al hablar del fin de los tiempos, al hablar de algunos de los signos que acompañarán al fin de los tiempos. Entonces es un estudio minucioso, pero también a pie de calle, o sea, no está escrito en un lenguaje académico que haga falta saber latín, ¿no? Sino que de algún modo es como una pedagogía de traducir un poco a la gente esas verdades de fe que nos han transmitido y de las que sí que se ha hablado, porque hay veces que hay como un velo de silencio sobre este tema, que nadie habla, que no se puede saber nada, ¿no? Bueno, en realidad Cristo habló del fin de los tiempos, Juan habló del fin de los tiempos, Pedro habló del fin de los tiempos, Pablo habló del fin de los tiempos, los padres de la Iglesia hablaron, por lo tanto es un tema en el que el silencio tiene que ser un silencio pues, que nos lleve a la prudencia y a la vigilancia, ¿no? Porque no sabemos el día ni la hora, pero no que no hablemos del tema, y por eso me lancé a hacerlo de esta manera, ¿no? Como un ensayo también, pero a pie de calle, ¿no? San Pablo le llama al anticristo el hijo de la anomía, el hijo de la perdición, el hijo de la impiedad, traducen algunos, pero el texto original griego es anomía, que es una palabra que existe en castellano, o sea, está en el diccionario de la Real Academia Española, o sea, no es una palabra inventada, ¿no? Y viene de la palabra a, que es un sufijo de negación, un prefijo de negación, y nomos, que significa ley, ¿no? Entonces es la negación de la ley. ¿Pero qué ley? La ley natural, ¿no? La ley natural. Es decir, Dios cuando nos crea y cuando crea la naturaleza, la crea con una serie de normas, de leyes que la tienen que regir, ¿no? Entonces lo que es antinatural es antidivino, va contra la voluntad de Dios, que es el pecado sobre todo, ¿no? Y entonces la anomía es la negación de la ley natural, ¿no? El pensar que el hombre puede hacerse a sí mismo, puede negar su naturaleza, está por encima de ella, puede actuar contra la moral que tiene escrita en el corazón, se justifica de mil maneras, ¿no? Y en ese sentido el contexto de la anomía es algo que ya ha llegado, ¿no? Es decir, no es una cosa que digamos está todavía pendiente, de hecho es el primero de los signos que realmente podemos decir ya que estamos en él, ¿no? ¿Que pueda retroceder en su día esa anomía? Puede que un día retroceda, pero ahora mismo desde luego el ambiente global es de anomía, ¿no? Porque de hecho los poderes de este mundo, con sus métodos de influencia, están remando en esa dirección, pues con temas como el aborto, la eutanasia, la ideología de género, la atracción por el mismo sexo, la educación o perversión sexual de los niños, la proliferación de los métodos anticonceptivos, la hipersexualización de la infancia y de la juventud, la pornografía y la masturbación, todo ese tipo de cosas. Son cosas que en el fondo están ya sembrando ese ambiente de que parece que lo natural es lo raro, ¿no? O sea, lo natural es excluyente. Si tú haces una afirmación diciendo tal comportamiento es antinatural, se te tacha de homófobo o de otro tipo de cosas, ¿no? Cuando estás diciendo simplemente algo que es lógico, que es la ley natural, ¿no? Incluso desde un punto de vista biológico. En tal sentido, lo de la anomía, el hijo de la anomía, ¿no? La falta de ley, la negación, no la falta de la ley, sino la negación de la ley natural, el ir contra la ley natural, es el ambiente propicio para que surja el anticristo, ¿no? Que también, porque se le llama el hijo de la anomía, ¿no? Una anomía que obviamente él también va a promocionar de un modo fuerte, porque es el ambiente en el que él surge, pero al que él también validará. Entonces, en ese sentido, es interesante y duro el ver cómo el mundo está caminando hacia esta anomía normalizada, ¿no? Y en ese sentido es un signo como muy elocuente. Y al ver las élites del mundo como embarcadas en un mismo proyecto global que lleva a esta negación de la ley natural, hombre, es un momento de la historia crucial, crucial. Cuando lees a autores que hablan sobre el anticristo, sobre todo más modernos, te hacen darte cuenta de que para que el anticristo triunfe, no puede ser un tipo con rabo, cola, cuernos, tridente, ¿no? Al revés, tiene que ser una persona popular. Tiene que ser alguien a quien la gente aclame como su salvador, ¿no? Porque es lo que dice el catecismo, que él vendrá como con una propuesta de solucionar los problemas del mundo a precio de la apostasía de la verdad. Entonces, claro, el anticristo será pues alguien
que será acogido, aclamado, famoso, divertido, alegre, listo, ¿no? Eso lo han retransmitido muy bien Robert Hugh Benson en su novela Señor del Mundo, también Soloviev en su breve relato del Anticristo, que son relatos literarios pero muy buenos, también El padre Elías. Otro libro que habla de lo mismo, son literatura, pero es verdad que presentan una imagen de un anticristo tan creíble, porque ves que efectivamente pues cae bien a todo el mundo le aclama, él tiene la solución de los problemas, todo el mundo le recibe, ¿no? Hay que tener en cuenta que la palabra anticristo, que como tú dices suena como muy así como estrambótica, en realidad es el antimesías, el antijesús, ¿no? Entonces Jesús, ¿cómo vino? Pues vino como un hombre bueno, manso, humilde, que se ganó a un puñado de gente, pero la mayor parte le repulsó, ¿no? Pues el antimesías vendrá igual parecido a Cristo, pero será al revés, o sea, la mayor parte de la gente le acogerá. ¿Por qué? Porque no traerá la verdad. Cristo trajo la verdad y la verdad duele. Él traerá la mentira, y la mentira, pues mira, fenomenal, porque así no tengo que cambiar mi vida, ¿no? Y por eso es el antimesías, es el antijesús, ¿no? Es una parodia de Jesús. Cuando digo que es la virtud diabólica encarnada, tomo una frase del padre Orbe. El padre Orbe es un sacerdote jesuita que ha sido el mayor estudioso del gnosticismo y de San Ireneo de Lyon en el siglo XX, que es del que más nos habla de este tema, ¿no? Y precisamente tirando de textos de los padres de la Iglesia, él dice que, por supuesto, el anticristo no será el diablo encarnado, porque eso no existe, el diablo no se puede encarnar, no tiene un cuerpo físico como el nuestro, no puede hacerse hombre, ¿no? O sea, no puede imitar hasta ahí a Jesús, pero sí que puede infundir su virtud, que en latín significa su fuerza, su poder, ¿no? Sí que puede encarnarla en un hombre. Cuando decimos una virtud diabólica encarnada, la palabra virtud aquí la referimos en el sentido etimológico de la palabra, que significa fuerza. Fuerza, ¿no? Fuerza, poder, prodigio, portento, eso que significa virtus en latín. Entonces es el poder de Satanás encarnado en un hombre, ¿no? De algún modo ungido con la virtud diabólica, como digo, explico en el libro, ¿no? Ungido con la virtud diabólica para poder tener pues esa clarividencia que tiene el enemigo, esa incapacidad de amar que tiene el enemigo, que le hace tan frío y que le hace también tan efectivo en lo que le interesa, ese poder también de seducción, de atracción, quizá incluso portentos físicos, no lo sabemos, ¿no? Que es una de las cosas que trato, que el mismo San John Henry Newman tampoco sabía bien si esos signos milagrosos que dice que la escritura que hará el anticristo se refiere a signos prodigiosos o prodigios más bien de la técnica de la ciencia, pero en todo caso la virtud diabólica, el poder del diablo, descansará totalmente sobre él, ¿no? O sea, entonces hay una especie de unción diabólica. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el Jordán, pues el anticristo será ungido por la virtud diabólica, por su padre el diablo, ¿no? Entonces su padre en el sentido no literal, sino metafórico, ¿no? Y por eso decimos que es la virtud del diablo encarnada, ¿no? Realmente un ser humano seducido, engañado, soberbio, orgulloso, que acogerá toda la virtud diabólica para ser un títere en el fondo en manos de Satanás. Mira, la primera idea del libro era que pudiera llegar sobre todo a los creyentes, a los cristianos, tanto católicos como no católicos, porque es un libro que pretende advertir a la gente de los signos que precederán la venida del anticristo, para que cuando los vean, de algún modo sepan que está cerca el final y estén preparados, ¿no? Porque el contexto en el que vendrá el anticristo será de mucha confusión, de una iglesia bastante confundida por lo que dicen también la tradición y la escritura, de un mundo pues sumergido en la anomía, de un momento en el que parecerá que hay que renunciar a la verdad para poder estar bien. Entonces, sobre todo lo escribí al principio para este público. Luego es verdad que se me mete en la cabeza pues tanta gente no creyente, no católica, agnóstica, alejada, ¿no? O de otras religiones, que a lo mejor no sabe cuál es la postura cristiana sobre el fin de los tiempos, ¿no? Solamente cree pues, que creemos en el cielo y ya está a punto, sin darse cuenta de que realmente Dios nos ha dicho lo que sucederá al final de la historia. Entonces puede ser algo también que ayudará incluso a gente no creyente para que si ve esos signos diga, ostras, que se están cumpliendo, ¿no? Y de algún modo pueda como verlos venir, porque la escritura no dice que al final de los tiempos no seguirán al anticristo solo los cristianos, sino que habrá más gente que no le seguirá porque le verá venir, ¿no? Entonces, si este libro puede ayudar
a abrir los ojos, como digo en el libro, está escrito para que la generación a la que le toque la venida del anticristo lo pueda reconocer. Pero fíjate que hay un tercer motivo que me ha surgido después de la publicación, después de la edición, ¿no? Y es que me acordé de San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer fue llamado el ángel del Apocalipsis, porque San Vicente Ferrer en sus sermones y en una carta a un papa, al papa de su época, él dice que está cerca el Apocalipsis de su época, ¿no? Y sin embargo, la predicación de San Vicente Ferrer fue tan efectiva que la gente cambió y el Apocalipsis no vino. Entonces, de algún modo, digo, a lo mejor también esa es, a lo mejor es un poco pretencioso, pero puede ser la función del libro, ¿no? Que la gente lo lea, se dé cuenta de cómo están las cosas y entonces cambie. Y entonces retrasemos, por así decir, ¿no?, la venida del anticristo, porque efectivamente es verdad que el día y la hora el Señor los conoce, pero no porque estén predeterminados, sino porque para Dios todo es presente. El ser humano es libre, ¿no? Y en ese sentido, en nuestra libertad podemos convertirnos, podemos cambiar. Si no, ¿qué sentido tendría que la Virgen en Lourdes nos llame a la penitencia o en Fátima nos llame a la conversión, ¿no?, si ya estuviera todo prefijado, ¿no? Es que la humanidad podemos influir en nuestro propio destino si nos convertimos, si cambiamos, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que acompañarán al fin de los tiempos va a ser precisamente como la escasez de gente despierta, ¿no? Entonces, si este libro ayudase a despertar a mucha gente, a lo mejor podríamos hacer que pasara este tiempo de anomía y que no llegara a nosotros todavía este tiempo y nos volviéramos a Dios, ¿no? O puede que sea un libro adecuado para que la gente abra los ojos y porque nos toque en este tiempo. Eso no lo podemos saber. Lo primero de todo, el libro termina precisamente con un apartado que se llama El triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿no? El último capítulo está dedicado al cielo, a la vida eterna, a la salvación. De hecho, la mayor parte de la gente que seguirá al anticristo no sabrá que es el anticristo. Estará seducida. La Sagrada Escritura es constante en señalar un poder de seducción, ¿no? Y una persona seducida, una persona engañada, es una persona que no es consciente de lo que hace. Por tanto, al hablar de los signos del fin, no tenemos que imaginarnos a una humanidad condenada al infierno, porque de hecho la gente, pues como dice Jesús, no saben lo que hacen, ¿no? Y a cada uno se le va a juzgar según lo que se le ha dado, ¿no? Ese es el primer signo de esperanza más importante, que el fin de los tiempos no significa la perdición de la humanidad, no tiene nada que ver, ¿no? Significa la gran tribulación, ese último desencadenamiento de las fuerzas del mal, como explico en el libro, que causará una última gran persecución. Serán tiempos duros, difíciles, ciertamente, ¿no? Así lo dice la Escritura, pero eso no quiere decir que se vayan a condenar todos, ¿no? Al revés, de hecho el Señor se seguro de que será muy indulgente, precisamente porque el anticristo será tan seductor y tan, permítaseme la expresión, irresistible, que mucha gente caerá en sus redes sin darse cuenta del todo de lo que hace, como hoy vemos que hay mucha gente que está sinceramente confundida, ¿no? Es decir, que realmente piensa cosas que no están bien, pero no son mala gente, sino que les han engañado, ¿no? Pues algo muy parecido sucederá al fin de los tiempos con la humanidad que siga al anticristo. Ese es el primer signo de esperanza, que el triunfo es de Dios y ese triunfo se va a dar sí o sí, de mano del corazón de María, de la Virgen María, que así en Fátima lo dijo, ¿no? Mi inmaculado corazón triunfará, así termina las apariciones de Fátima, y también que esas últimas generaciones que estarán en el fin de los tiempos, no quiere decir que se vayan todos al infierno, ni mucho menos, esos son los juicios de Dios, ¿no? Pero luego además, más signos de esperanza es precisamente que nosotros podemos cambiar el mundo, ¿no? O sea, el mundo puede convertirse, y el mundo somos nosotros, somos tú y yo, somos los que estamos escuchando esta entrevista o cualquier persona que lea el libro, ¿no? Podemos cambiar, podemos dejar de negar la ley natural, podemos salir de la anomía, podemos acoger a Cristo, podemos empezar a respetar la vida, podemos empezar desde el principio hasta el fin, podemos empezar a llamar las cosas por su nombre, podemos levantarnos contra el nuevo orden mundial que se está imponiendo a todos los niveles, ¿no? No me refiero de un modo violento, por supuesto, ni mucho menos, pero sí que podemos de algún modo decir, no, pues yo no voy a ceder a los presupuestos de este nuevo orden mundial que nos están colando, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el poder de la libertad de poder cambiar las cosas, cambiar el mundo, cambiar a la gente, hacerle despertar y de poder hacer un mundo maravilloso, ¿no? Es decir, de algún modo, esto no es el cielo, ¿no? La vida es dura y el mal triunfa en este mundo, eso lleva siendo así desde que el mundo es mundo, pero sí que nosotros podríamos hacer un mundo, un lugar mucho mejor, ¿no? O sea, no estamos condenados a que venga el anticristo ya que nos vayamos todos a la porra, ¿no? Sino que podemos cambiar, ¿no? Una vez preguntaba en una misa de niños ¿cómo sería el mundo si todos fuéramos como Jesús, ¿no? Y entonces los niños decían, pues sería un mundo maravilloso, no habría guerras, no habría hambre, no habría discriminación, todos seríamos amigos, ¿no? Claro, efectivamente,
Es así. Entonces, si nosotros nos convertimos, si intentamos ser como Cristo, incluso si un no creyente lee el libro o se encuentra con esto y pues mira, yo no creo en Cristo, pero oye, pues voy a hacer lo que él hizo, que fuera amar, perdonar, cumplir los 10 mandamientos, buscar la ley de Dios, la ley natural. O sea, el mundo podría volver a una especie de primavera paradisiaca, ¿no? Entonces, realmente el fin no está escrito en el sentido de sellado, ya no hay remedio. No, no, no. Nosotros tenemos mucho que hacer todavía. Y de hecho, conozco gente que estaba tan convencida de que pues, el apocalipsis venía ya, que se había descuidado, que ya no buscaba trabajo. No, 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 no. San Pablo, cuando hablan de eso, dice: el que no trabaja, que no coma, ¿no? O sea, nosotros tenemos que vivir sabiendo que ese día no lo conocemos. Tenemos que dar el do de pecho en este mundo y podemos hacerle un lugar maravilloso. Que a pesar de ello, el mal va avanzando y la anomía se extiende y se van dando más signos y más signos. Bueno, pues entonces tenemos que estar despiertos. Pero esto no es un libro catastrofista, ni tampoco un libro que nos invite a tirar la toalla. Al revés, es necesario poner de nuestra parte y transformar el mundo precisamente para que el mundo crea en Cristo el Señor, ¿no? Y pueda acogerle, porque el mundo necesita a Cristo, está sediento de Cristo. Cristo es la solución a los problemas, no es la falsa verdad que traerá el anticristo, es Cristo. Entonces no hay que esperar al fin de los tiempos para ello, tenemos que empezar ya, hoy.